Pues no sé si estáis a lo mismo que yo en casa, pero muchas veces se me llegan invitados que no tenía previsto. Tocan a la puerta, venimos a comer y bueno, no tengo postre. Entonces me he solucionado la vida. Yo compro merengue al supermercado inglés, en el supermercado inglés, bueno, yo supongo que en cualquier supermercado lo habrá, y son pequeñitas así, y hago un postre delicioso en 5 minutos, con fruta fresca. Fruta española, la más buena. Os explico. Voy a coger un plátano. ¿Esto qué es? Vainilla. Extracto natural de vainilla. Le pongo solo una gotita, pero muy poco porque es muy fuerte. Así. Y con esto voy a machacar el plátano con un tenedor. ¿Y eso qué va a hacer? Pues lo voy a poner en el fondo del merengue para hacer como una capa que va a evitar que el jugo de la otra fruta me machaque el merengue, porque si no, después de media hora preparado, estaría todo en miga, por supuesto. Porque el merengue, pues si lleva humedad, pues no resiste. Entonces aquí tengo mi preparación de plátano y lo voy a poner primero en el fondo. Voy a quitar esto para que se vea mejor. Y voy a poner esto así. En el fondo de cada merengue pongo el plátano. Es una mezcla fantástica porque el merengue, el plátano este es del Valle del Guadalhorce, este plátano. Y el mango es de la Axarquía de Málaga, por allí, Algarrobo, por esta zona que hay muchísimos mangos. Hay un cultivo impresionante de fruta tropical. Y hay que tomárselo en temporada y evitar importación de fruta tropical que consume muchísima energía y produce también desecho de, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamamos? Eso que de los aviones, mucha polución. Bueno, aquí tengo 3, somos ya con los chicos del equipo técnico que está detrás de la cámara, que se lo van a comer a ellos porque se lo comen todo. No debería decirlo, pero bueno, son muy golosos. Aquí tengo mi mango. Voy a aprovechar porque hay mucha gente. El otro día tuve un invitado y no sabía cómo se presentaba un merengue, un mango, no sabía cortar un mango. Entonces, mira, aquí hay un hueso, se sigue el hueso, se quita esta parte, se abre así. Otra vez del otro lado, hacemos como unos cuadritos y se levanta así, y cuando no está demasiado maduro, pues se presenta como un erizo, así que es muy fácil. Aquí lo voy a sacar y así se pierde casi nada de carne de mango, porque eso está buenísimo. Y eso lo voy a poner encima del plátano, así. Con medio mango tengo bastante para 3 merengue. Voy a recortar un poquito. Eso. Y ahora lo ponemos encima también. Vamos a intentar hacer algo que sea bonito y sabroso. Si os gusta la fruta, desde luego es el postre ideal, ¿eh? Porque encima de ser saludable, lleva mucha fibra, tiene vitamina y es muy sencillo. Y eso compensa también, la fruta compensa con el exceso de azúcar del merengue, porque no hay que olvidar que el merengue, ¿qué es? Es clara de huevo montada con azúcar y no hay otro ingrediente dentro, pero mucho azúcar. Así pongo esto. Ahora voy a coger unas fresas que no sean muy grandes. La voy a recortar en 4 así. Vamos a repartir. Así no va a ser un postre muy colorido. Y aquí voy a poner en el medio una frambuesa por arriba. Así. Y una que está lista. Seguimos con otra fresecita pequeñita. La corto en 4. Una, 2, voy a poner un trozo pequeño aquí. Uy, cómo se resbala. Y una frambuesa.
Le podéis poner una hoja de menta, de hierbabuena, si tenéis algo verde, que le dé un poquito de color también al postre. Bueno, os dejo, que ya sabéis lo que hay que hacer. Bastante ideas tenéis vosotras sin que os lleve por la mano hasta comerlo, ¿no? Aquí otra vez con mi fresa. Es la plena temporada. Otro día haremos con la fresa un postre salado. Haremos un gazpacho de fresa porque mucha gente no sabe cómo hacerlo. Os enseñaré. Y eso, y está aquí mi tercer merengue. Y no me vais a decir que eso no es un postre de lujo, porque por favor, señores, 3 merengues para las 2 cámaras que están aquí, que me están mirando, babeando, pues no sé si los doy o me lo como yo. Me lo como yo. Hasta luego.